Gracias por continuar informándose con nosotros en edición Mediodía de Noticias 12. Recientemente, el gobierno de Daniel Ortega anunció una supuesta rebaja de 3% en la tarifa de energía eléctrica. Esto, a criterio del ingeniero eléctrico Fernando Bárcenas, es una violencia a la normativa que permite realizar los ajustes necesarios a la tarifa de energía eléctrica. ¿Esto qué significa? Que si se cumple lo que está dispuesto en la normativa eléctrica en nuestro país, la rebaja no hubiese sido del 3%, sino de un 20%. De hecho, este 3% que anunció el gobierno no se sabe de dónde salió. Veamos las consideraciones técnicas del ingeniero. Si a mí me dan una rebaja que no corresponde a lo que dicen las normas, hay un problema. Entonces, de acuerdo a las normas, ¿cuánto debiera ser la rebaja? Porque no es un cálculo difícil. Es un cálculo que está en manos del INE y que está en manos de los agentes del mercado. ¿Verdad? Los grandes consumidores, los generadores, la distribuidora, el INE, todos tienen la información pertinente para hacer el cálculo de cuánto debiera ser el valor de la tarifa siguiendo el procedimiento de las normativas. Lo que hay es una desviación de comportamiento con respecto a las normas técnicas establecidas. ¿En qué se basa el cálculo de la tarifa? Se basa en un predespacho que hace el Centro Nacional de Despacho de Carga, que es el encargado de administrar la operación del sistema y los débitos y créditos respectivos entre los distintos agentes. El despacho hace una proyección o predespacho para todo el año. Y en ese predespacho saca cómo va a generar, a qué hora y cuánto cada generador y cómo va a consumir cada consumidor. En función de los costos energéticos que están establecidos en los contratos para cada generador y según lo que sale generando, se hace el cálculo de lo que va a costar en todo el año la energía eléctrica con los distintos componentes que hay en el sistema. ¿Podríamos decir que esta es una medida populista la que se ha tomado? A ver, yo empezaría diciendo, de acuerdo a los cálculos, cuánto debió ser el rebajo, porque hay una serie de componentes que están por fuera de los criterios de la tarifa, ¿verdad? Por ejemplo, el INE en diciembre de 2019 subió la tarifa de 2.20 a 2.40 el megawatts hora, mientras el petróleo venía comenzando a bajar, ¿verdad? Entonces, ¿con qué criterio lo subió? Lo subió con un criterio de ayudarle a la distribuidora que está en una mala situación financiera, pero para eso violentó la normativa, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto debiera ser la rebaja en la tarifa? Debiera ser 20%, si la hacemos conforme a la norma. Cuando me dan 3, hay un 17 que no me están dando. ¿Qué significa? Que yo estoy contribuyendo con alguien en un 17% que lo está orientando para sus finanzas, pero que no es lo correcto y está castigando al pueblo. Entonces, me dan 3. Eso es como que yo vaya al mercado, me le suben el precio más allá y me le hacen una rebaja pequeña para que yo crea que están en un proceso de darme la rebaja, pero la diferencia es 17% con respecto a lo que debería yo obtener. Es decir, ¿cabría alguna otra revisión más detallada, más específica de la tarifa de energía eléctrica? La verdad es que normalmente esto debería operar así. Señor INE, ¿cómo hizo su cálculo del 3%? ¿Quién lo puede interpelar? El Parlamento, ¿verdad? Donde los consumidores tienen fuerza, es decir, donde unos funcionarios están obligados a ser transparentes frente a la ciudadanía y frente a los consumidores, esto ejerce una presión tal de que el Parlamento obliga a que se presente el INE a rendir cuentas y le dice, señor INE, ¿cómo calculó usted esta tarifa? El INE no puede decir,
me dijeron los gobernantes que yo hiciera esto. Eso no está en la normativa ni en la ley, ¿verdad? Él tiene que hacerlo en función de lo que está en la normativa. Y entonces lo interpela el Parlamento y le dice, hágame sus cálculos. Porque si sus cálculos están mal hechos, usted arriesga el puesto. ¿Por qué? Porque está perjudicando a la economía y está perjudicando al pueblo y está violentando. Muy bien, ahí teníamos entonces al ingeniero Fernando Bárcenas explicándonos de dónde posiblemente pudo haber salido ese 3% de rebaja en la tarifa de energía eléctrica. Hasta ahora lo que se puede determinar es que hay una violación a la normativa de fijación del precio en la tarifa de energía, puesto que si realmente se hubiera aplicado a como es y a como está establecido, la rebaja no hubiese sido del 3%, sino de un 20%. Hacemos una